Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Miserias de la Economía, aquí en Barricada TV, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace más de 10 años, bajo gestión de sus trabajadores. Hoy estamos sin nuestro compañero, conductor del programa, Eduardo Lucita, que se encuentra en el exterior, en algunos seminarios destinados a intercambiar sobre el tema de las problemáticas de la crisis en el mundo y en nuestro país, con compañeros investigadores de otras latitudes. Como todos sabemos, ya es reiterativo en los últimos años, se ha instalado una serie de temas que son permanentes en la agenda política y en el conflicto político, social y económico de nuestro país. Uno de ellos, no voy a decir el más importante, pero uno de ellos, uno de los clave de todo el problema, de todos los problemas que estamos viendo en estos últimos tiempos y que se instala permanentemente en los medios, en las pantallas televisivas y en las informaciones, es el tema del transporte. Y específicamente dentro del tema de transporte, el tema ferroviario. Todos los meses, ya desde por lo menos la grave catástrofe que se empezó a ver en el sistema ferroviario en los últimos años y la asunción del ministro Randazzo, empezó a aparecer en los medios periódicamente, todos los meses, anuncios, crisis, críticas, anuncios, crisis, críticas, a todo lo que había pasado antes, lo que pasó en los últimos 20 años desde la privatización o desde las concesiones, en realidad no es una privatización, el ferrocarril, las líneas siguen siendo en última instancia del Estado, pero están concesionadas a empresarios privados que que lucran con ellas y lo hacen para ellos bien, pero como hemos visto, como se ve claramente en lo que sucede cotidianamente para el país, bastante mal. Estas concesiones han sufrido en los últimos años también una serie de cambios, una serie de intervenciones del Estado que nos obligan a debatir y discutir hacia dónde va esta política ferroviaria y cuál sería la política ferroviaria y el transporte deseable para los trabajadores, para el país en general, para un proyecto que nos permitiera salir de esa situación. La última semana también el ministro Randazzo anunció que fue a China, fue a visitar la compra de cómo andaba la construcción de los varios cientos de vagones de ferrocarril comprados a este país asiático y también anunció la posibilidad de que se iba a instalar algún tipo de fábrica de reparación o construcción de vagones o locomotoras, no sabemos muy bien, en nuestro país, una fábrica china. Sin embargo, hace un mes también otro anuncio de la presidenta había dicho que se iba a intentar aportar a la industria ferroviaria desde fabricaciones militares. Bueno, son todas políticas que nosotros vemos que aparecen, se dicen, se hacen, no sabemos si se hacen, si no se hacen, si se intervienen, si en realidad se estatiza o solo se controla a las empresas privadas. ¿Qué es lo que está pasando con este sistema? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema de transporte, con nuestro sistema ferroviario que se encuentra en crisis? Para charlar de esto, y no solo de esto, sino para charlar también de qué pasa con los trabajadores, qué pasa con el movimiento obrero, qué pasa con los sindicatos en medio de toda esta problemática, que son protagonistas de todo, principalmente los trabajadores del riel, los trabajadores del ferrocarril, los conductores. Tenemos hoy a Ramón Duarte, del MONAFE, del Movimiento Nacional Ferroviario, que viene ya desde hace varias décadas, él particularmente y el MONAFE desde bastante tiempo, luchando por la recuperación de nuestro sistema ferroviario, por la recuperación de los sindicatos para los trabajadores y por la recuperación del sistema ferroviario para el país. Para eso, en los próximos bloques, charlaremos con el compañero Ramón Duarte sobre qué está pasando en el ferrocarril, cuáles son las políticas del gobierno en el ferrocarril y cuál es la propuesta de los trabajadores para los sindicatos y para el sistema ferroviario. Bueno, señor director, nos vemos en un minuto. Nos encontramos nuevamente en Barricada TV, aquí en el segundo bloque de Miserias de la Economía, con el compañero Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Willy, a vos, a la audiencia de Barricada TV
Y bueno, un saludo, un agradecimiento a Lucita, un compañero de Eduardo, como que no está presente hoy. Pero que fue ferroviario. Fue ferroviario y escribió un libro, varios libros. Me contaba recién que, claro, que salió en todos lados, ¿no? Que murió un maquinista. ¿Cómo? Y que, bueno, ahora hay toda una discusión en torno a eso. ¿Cómo fue? Claro, mira, desgraciadamente, ¿no? Un trabajador, que nosotros decimos que esto es todo parte de una política de deterioro, de destrucción, que ha tenido responsable en estos últimos 10 años, por lo menos 10 o 12 años, lo que nosotros siempre dijimos, un triángulo de corrupción, que estaba formado por los concesionarios que nunca invirtieron, que se dedicaron a destruir el patrimonio, por un Estado que no controló, por funcionarios corruptos en muchos casos, y por un sindicato que era parte de toda esa trama también, y que miraba por otro lado, porque este compañero muere acá cerca de Arrecifes, Pergamino, con un tren del Belgrano Carga, que venía con una locomotora, en lo que describe la información, una especie de túnel de vegetación, un monte, digamos. En picada el tren va circulando por ese túnel. Por lo que dice la información, una rama rompe el vidrio, pega en la cabeza al compañero y el compañero muere desangrado. Lo que nosotros nos preguntamos como trabajadores, porque ahora salió el gremio a cruzar a Randazzo, están estos pases de facturas mutuos, pero nosotros decimos que el sindicato tenía que haber hecho un paro mucho antes, para que desmontaran, para que limpiaran los sectores de vía. Claro, porque lo que la gente no sabe, o que sabe, pero bueno, no se lo dicen, es que esa picada, ese monte del cual venía circulando el tren, es un monte que estaba, no había trabajadores ferroviarios, no había la empresa o quien fuera el responsable, no se encargaba del mantenimiento del lugar donde circulaba el tren, y eso mantenía abierto porque el tren pasaba. Claro, no se desmontó la tarea de desmonte que antes se hacía en tiempos de ferrocarriles, para, bueno, no dificultar la marcha del tren, para no dificultar la visión. Bueno, esto dejó de hacerse. Yo recién te contaba que en el documental de Pino Solana, el compañero nuestro Dante Miranda, que va manejando una locomotora entre Junín y Retiro en la provincia de Buenos Aires, va por un lugar con esa característica, y él mismo habla de eso, esto es un laberinto de vegetación. Estamos hablando del año 2008, ¿no? Esto sucedió desgraciadamente antes de ayer. Entonces decimos, con un paro, con la exigencia que tiene que hacer el sindicato por las cuestiones de seguridad para los trabajadores, esto se hubiera evitado. Y no después pasar factura de si nosotros lo denunciamos. Digo, esto forma parte de la interna que hoy está habiendo entre la dirección del Sindicato de la Fraternidad y un sector del gobierno. Esto fue porque charlábamos antes, ¿no? Con, digamos, la presentación y antes del programa. Acá hay un corrimiento, hay un problema, una crisis en realidad entre el negocio que había con el Ministerio de Planificación, los sindicatos y las empresas que eran colectivamente durante estos 10 años habían venido. Claro. ¿Cómo era eso? Claro, acá, como decía, nosotros hace mucho tiempo denunciamos una trilogía, un triángulo de corrupción, ¿no? Que tenía hasta 3 patas, digamos, con los negociados ferroviarios. Supuestamente en el año 2008 se crea o se promueve la ley de reordenamiento ferroviario, que crea las 2 sociedades del Estado, SOFE y ADIF, una para operar los trenes, otra para cuidar el patrimonio, invertir en obra y demás. Con ese esquema se venía a ordenar la política ferroviaria, porque hasta en ese momento se supone era un desorden. Bueno, nosotros siempre dijimos, si estas sociedades no cumplen su cometido, va a ser un fracaso. Se vienen a consolidar los negocios que ya traían los privados. TVA, digamos, era el emblema. Bueno, era el emblema porque TVA gestiona el Sarmiento y es donde claro, sucede los más graves, ¿no? Desgraciadamente, bueno, sucede la tragedia de Once, bueno, se crea el ministerio, viene Randazzo. Estas 2 sociedades en ese momento estaban bajo la órbita de infraestructura, el Ministerio de Infraestructura de Julio Devido. Entonces, ¿qué hace? Paradigma de los negociados, ¿no? Sí, más o menos. Y digamos con una muy buena llegada a los sindicatos, más precisamente a mi sindicato, la Fraternidad,
que la dirección nuestra llegó a sacar un afiche enorme que decía Julio De Vido, el ministro de los trabajadores. Igualmente el otro, ¿cómo se llama? Por suerte, el innombrable Pedraza también. Sí, sí. Ahí. Claro, pero bueno, entonces, digo, evidentemente... El ministro de los trabajadores, el ministro de él y sus amigos. Sí. Sí. Entonces esta ley, como te decía, venía a ordenar todo esto, bueno, nosotros decimos que profundizó el desguace, la entrega, el descontrol, ¿no es cierto? Entonces, paulatinamente, Randazzo empieza a, digamos, a dar de baja a los concesionarios. Ugofe primero, con las líneas San Martín, la línea Roca, Belgrano Sur, últimamente Mitre y Sarmiento, y se hace cargo la SOFE. El decreto o la resolución del Ministerio de Trabajo dice clarito que la autoridad que le confiere la Ley de Ordenamiento Ferroviario en su artículo 7 le da la potestad a la SOFE para operar los servicios que hasta ayer operaban la UOMS, que era la unidad de gestión. Una cosa para aclarar un poco, porque hay cierta sí, confusión, ¿no? Es bastante enmarañado, porque nosotros tenemos la idea privado y Ferrocarril Argentino, empresa estatal, gestionada por el Estado, con una gerencia estatal, con trabajadores, ingenieros. Pero acá estamos hablando de algo que no es una cosa, o sea, acá estaban las concesiones que funcionaban sin ningún control hasta el 2008, o sea, casi 15 años sin ningún tipo de control. ¿No? Eso es así. Sí, sí, y que fueron utilizando y desguazando al ferrocarril, ¿no? Lo que se les dio quedó cada vez más achicado, sin casi ningún tipo de inversión. Después vino esta SUGOFE, Claro. en la cual el Estado cumplía un rol de control o de negocio colectivo. No, mira, Pino lo definía bien clarito, Pino Solana, nosotros con él la verdad que coincidimos en este tema en muchas cosas. Pino decía, el Estado bobo, el Estado lo único que hacía era pagar los sueldos, pagar todas las reparaciones, pagar el último tornillo que se necesitaba, lo pagaba el Estado. Encima, bueno, subsidiaba a los operadores por gestionar, operar los trenes. Por eso te decía antes... Esa fue a partir del 2008. Claro, por eso te digo, había una sociedad operadora de tren que no operaba nada. Durante 5 años no operó nada ni... Subsidiaba doblemente a las privadas, era un negocio perfecto. No invertís, Exacto. El Estado te da la plata para los subsidios y te paga los sueldos. Y el ADIF, que era la encargada de cuidar la infraestructura, hacía todo lo contrario. No controlaba ni cuidaba y promovía negocios con los terrenos, con instalaciones, con material rodante que se desguaza, se vende por chatarra a 90 pesos, a 70 pesos la tonelada, un negocio redondo que salió con un llamado a licitación de ahí de la DIF, ya hace como 4 años, nadie lo objetó y las empresas, se dicen que son empresas ligadas a Techin, los que hicieron el gran negocio, ganaron la licitación para hacer todo el tratamiento de desguace, y chatarrear todo ese material, ¿no? Que consistía en absolutamente todo, de tornillos, locomotora, vagones, cambios, en fin. Y toneladas y toneladas. Toneladas, y que nadie, no hay todavía una auditoría que determine la cantidad de dinero que ha significado a la DIF ese chatarreo. O sea, del 2008 a, digamos, hasta el 2012, más o menos, o sea, hasta el accidente de 11, hasta el accidente no, de 11, claro. Hasta el crimen de 11, sí, porque hay un saqueo doble. Doble, claro. Y ahora, en la nueva instancia, porque no es una estatización tal cual entenderíamos una sociedad del Estado, que es gerencia. ¿Cuál es el avance del Estado? ¿Cuál es el nuevo rol del Estado y cuál es el rol de los privados en esta nueva si uno atiende a lo que dice la resolución y lo que dice el mismo ministro, ahora sí nos ajustaríamos a la ley de reordenamiento ferroviario. Ahora sí operarían y controlarían desde el Estado a través de estas sociedades del Estado, ¿no es cierto? Una para la operación, otra para el control. De todas maneras, por 90 días estos concesionarios siguen operando los trenes. Por eso estamos ahí en un limbo. Que no. En la práctica, según lo que dicen, bueno, se estaría operando ya el Estado. O sea, serían empleados del Estado. Claro, de hecho, eran empleados del Estado. Mayor presencia del Estado. Yo quiero señalar muy especialmente, estas dos sociedades del Estado, cuando viene, digamos, como herramienta para solucionar el problema o empezar a solucionar el problema del colapso en el ferrocarril, es tomado del modelo español. España había creado este esquema para también en su momento solucionar su crisis de transporte o de sistema ferroviario. Lo que no dicen acá es que
el Estado español adopta estas dos sociedades como política de Estado. Gobierno que se sucede en España respeta absolutamente esta ley de ferrocarriles. No se toca un centavo del presupuesto que ya está asignado cuando se discute el presupuesto anual. Se le pide permiso a la DIF para hacer cualquier uso de los terrenos o existencia o material. Digo, es netamente del Estado en España. Con estas dos sociedades. Y bueno, acá en Argentina no cumple ese cometido. ¿Y los privados ahora qué harían? Y bueno, pues te digo, los privados, los que están quedando, por 90 días, como dice la resolución, van a seguir operando en la transición hasta que definitivamente la SOFE, la Sociedad del Estado, se haga cargo efectivamente de la operación y control de la empresa. O sea, pongamos el Belgrano Cargas. Tendría un gerente puesto por el Ministerio de Transporte, habría una carrera ferroviaria, no sé, con ingenieros que serían, con trabajadores, claro, con esto, con lo otro, todo como en claro, una nueva empresa estatal. Se supone que va a ser así, pero ya de entrada tenemos en el Belgrano Carga, por ejemplo, Belgrano Sociedad Anónima. Digo, ahí ya vamos mal, porque esto evita controles, porque esto evita un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Cosa que todavía no se define acá en el sistema urbano de pasajeros. Pero bueno, de todas maneras, Gabriel Romero de Ferrovías sigue manejando el Belgrano, ¿no? La línea Belgrano. Claro. La carga todavía sigue en manos privadas, Urquía con la línea Mitre, el nuevo central. O sea que una parte importante del sistema sigue en manos privadas. Sigue en manos privadas, digamos, estas son las cuestiones de fondo. ¿Y los talleres? ¿Talleres no hay? Los talleres sí, hay 40 talleres en todo el territorio nuestro, pero casi todos en su mayoría están abandonados, vacíos, salvo Tafí Viejo, que ahora lo están empezando a reequipar. Pero acá viene la cuestión, digamos, para nosotros central. Nosotros, este sector de trabajadores, ¿no?, que formamos, decimos que la gestión de Randazzo en algunos aspectos es buena, porque viene a marcar, digamos, un rumbo, digamos, en lo que hace el control del Estado, a la toma de posición del Estado, ¿no es cierto? O sea, sería el Estado el que va a China, compra los trenes y los trae, claro, que antes se lo daban a un privado que no los compraba, se robaba la plata. Claro, eso ya es un paso adelante, por lo menos van a venir. Claro, por eso es un paso adelante, pero nosotros se enojaron mucho, sobre todo en el ambiente ferroviario, porque nosotros sacamos un comunicado, dijimos, esto ya se anunció hace 5 años. En el 2008, Jaime, los empresarios de la carga, representantes de Urquía, los representantes del sistema urbano de pasajeros, los sindicalistas, presentaron esta ley con bombo y platillo, venía a solucionar también el problema ferroviario, venía a controlar, venían a invertir. Bueno, y en ese interín se compró el material a España y Portugal. El material lo compraron a través de estos empresarios privados con el... Claro. Claro, y eso fue un robo. Pero totalmente, que hasta hoy no se determinó qué cantidad de plata se gastó, cómo fueron las negociaciones. No hay responsables acá. Fue Jaime con una comitiva empresarial y sindical a España y Portugal. Hoy está diseminado todo ese material en escalada. ¿Cuál era el problema que tenía? Que no era adaptable a los... No, podía servir, pero ya venían fundidos, colapsados, los motores no servían, estaba todo vencido el material en su vida útil. Creo que se recuperó un 30% de todo lo que habían traído en su momento. Entonces, por eso decimos nosotros, cuidado, porque esto ya lo vimos. Está bien, ahora Randazzo está trayendo material chino a 0 kilómetros. Pero bueno, no se habla de los controles de calidad, no se habla del rol que van a cumplir nuestros trabajadores. Ahora, ayer creo que nos enterábamos que se van a establecer fábricas chinas, supuestamente en Villa Martelli, donde está Cirigliano, en Enfer, ex fabricaciones militares. O sea, ¿qué sería? ¿Que los chinos le comprarían a Cirigliano la planta? No sé si sería tan así, pero una parte por lo menos la ocuparían los chinos. Y otro taller que estarían ellos, digamos, ocupando sería el taller de Tafí Viejo. Por eso estas cuestiones, si no se aclaran, nos llaman a nosotros a pensar un montón de cuestiones. Los chinos en Tafí Viejo. Por otro lado, se dice que Fabricaciones Militares va a fabricar vagones para el Belgrano Carga. Entonces digo, lo que nos surge es que los chinos tienen un negocio concreto con nosotros, con Argentina, en el ramal, el corredor del Belgrano Cargas. Que es el de soja. Que es de soja y un montón de litio, todo tipo de materia prima. Exacto. Y bueno, o sea, sin equiparar a China con Inglaterra. Yo no quiero ser en ese sentido porque no es lo mismo la época ni es la misma la idea de los chinos respecto de cuál es su rol en el mundo, ¿no?
con la que tenían los ingleses. Pero para nosotros, ¿no se estaría pensando un esquema similar en ese sentido? Bueno, nuestro principal socio comprador son los chinos. En esa época, hace 250 años, 120, 130 eran los ingleses. Bueno, el principal medio de transporte que lleva todas las mercaderías al comprador, se lo dejamos a ellos, ¿y no sería algo parecido? Y mira, estamos, sí, nosotros hace tiempo también habíamos escrito una nota sobre, un poco irónica, ¿no?, los ferrocarriles argentinos. Pero claro, el fondo es que, por un lado, creemos que va a crear una dependencia tecnológica, que ya genera una dependencia tecnológica, genera deuda, dependencia económica, y bueno, y va en contra de los intereses, digamos, de la nación, porque no se propende la industrialización ferroviaria ni del país en general. Yo creo difícil que los chinos vengan acá a ayudarnos a que asimilemos tecnología a un plazo de 4 o 5 años. Sinceramente no lo creo. Después hay que ver cuánto dura este material, cuánto es en el andar, qué término de vida útil tiene, el mantenimiento. Todas estas cuestiones no lo sabemos ni los trabajadores, porque no se está capacitando al personal en ese sentido. No sé si se entiende. Sí. Si vos estás trayendo, modernizando, previamente de un periodo de preparación de los trabajadores, ¿no? Claro. De adquisición de conocimientos. Claro, vos podés hacer un convenio con China, claro, podés traer materiales, podés transferir tecnología, podés instalar plantas. El tema es de quién son, de cómo se transfiere la tecnología para poder capacitar a la gente para que produzca, y de quién es la propiedad última, porque eso es lo que se llevan las regalías hacia el exterior, ¿no? Claro. Bueno, digamos, uno de nuestros principales problemas, que hablan de la balanza de pago, todo es la transferencia de recursos de las empresas extranjeras y la extranjerización de la economía. Claro, pues vos recién... ¿Cómo nacionalizaríamos la economía con un sistema ferroviario nacional? Hablabas recién del tema del despliegue chino, por no hablarlo, no decir otro término, digamos. Pero sí, tiene lógicas, digamos, económicas y de política, de geopolítica, porque hasta se habla que los chinos van a rehabilitar los accesos oceánicos, claro, a través de los ferrocarriles. Ya en Nicaragua ya han firmado contratos, sí, para abrir un canal similar al de Panamá. Con esto los chinos se ahorrarían pero millones y millones de mangos en el transporte de sus productos, ¿no? Con los corredores de ferrocarril en América del Sur, la salida a los océanos. Digo, sí, y orientar todo hacia su área de influencia. Hacia su área de influencia económica. No es menor el tema, pero bueno, nosotros a su vez, bueno, criticamos todo esto, pero decimos que todo esto se podía haber hecho en Argentina. Bueno, vamos a seguir en el segundo bloque, pero nos queda una reflexión para cerrar este bloque, ¿no? Los forjistas, de los cuales uno de los más importantes, que fue Scalabrini Ortiz, realmente es, en este programa que hablamos de ferrocarriles, es bueno traerlo al presente porque fue uno de los que más planteó el tema. Le decían a los que consideraban que, bueno, y no equivocadamente, que nuestro enemigo o nuestra metrópoli era Inglaterra y había que independizarse de ella, le decían, y muchos de ellos pensaban, eran proalemanes, ¿no? Le decían, no es cuestión de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Totalmente. ¿No? O sea, no es cuestión de cambiar de metrópoli, sino de dejar de tener metrópoli, ¿no? Bueno, vamos al corte y seguimos. Bueno, seguimos en el tercer bloque, acá con el compañero Ramón del Monafe. Bueno, Ramón, pasando al qué hacemos, ¿no? Al qué hacemos concretamente, vos como dirigente sindical, como luchador por un ferrocarril nacional y por un gremio de los trabajadores. ¿En qué andan ahora? Y mira, en estos días, bueno, después de mucho trabajo y digamos fruto también de esta situación política muy particular, ¿no es cierto?, en el ferrocarril entre, sobre todo, nuestro sindicato y el gobierno. Que es la fraternidad. La fraternidad, que ha provocado una crisis, digamos, hay una crisis. Esto nos permitió ahora salir con una agrupación sindical, ¿no?, de carácter alternativo, con propuesta, para terminar, bueno, con todo esto, para tener un proyecto sobre los ferrocarriles, que lo tenemos, ¿no? Es un proyecto para
construir el tren, en lo sindical para que los sindicatos cumplan su rol de defensa de los intereses de los trabajadores, que se practique la democracia sindical, cosa que no ha existido en estos años en nuestro sindicato. Nosotros lo hemos sufrido en carne propia, lo estamos sufriendo en carne propia, desde despidos en connivencia con las patronales sindicales, las patoteadas a los compañeros que nos oponemos y planteamos otra práctica democrática. Entonces, digamos, ese es el lado, digamos, positivo. O sea, estamos avanzando en la construcción de una alternativa sindical para aspirar a ser una lista nacional opositora, que es muy difícil, pero bueno, en eso estamos. ¿Cuáles son las condiciones para poder armar la lista? Claro, el estatuto habla hay que presentar una lista nacional en todas las seccionales que tiene la fraternidad, que en este momento son alrededor de 100, no me acuerdo. Hay delegaciones también. Te grafico, una lista nacional implica tener 600 compañeros en una lista. Y hay 3.000 empleados. Y hay 3.000, aparte de los avales, ¿no es cierto? Sí. Claro, cuando uno habla de avales, dice, bueno, está bien, pero te tienen que avalar. Pero claro, nosotros venimos de tener un estatuto hasta el año 95 que nos permitía la elección directa de los compañeros, desde los delegados de base hasta el directivo nacional del sindicato. Por eso digo, de repente esto se nos hace muy cuesta arriba. O sea, Maturana es la llegada final y definitiva de la burocracia más dura, más cerrada al sindicato. Totalmente, totalmente. Y en alianza, vos decías que ahora hay que el conflicto del enfrentamiento entre Randazzo y Maturana implica la ruptura de la alianza entre el Estado y el sindicato, y eso los debilita. Claro, porque a nosotros, por ejemplo, en una nota de un medio oficial, no voy a decir, pues ya va a salir la nota, me pregunta el periodista si hay posibilidades de cambiar esta conducción gremial. Y yo le digo que es muy difícil, pero es posible, en cuanto el Estado intervenga, pero para garantizar los derechos de los trabajadores, para garantizar que no sean perseguidos con castigos arbitrarios, con despidos arbitrarios, como ha sucedido desde el 2003 para acá, donde en cierto modo las empresas y el Estado no hicieron nada para detener esta situación. Entonces creemos que ahora con este conflicto, digo, eso se rompe, esa alianza que había. Y bueno, y hay un internismo que nosotros decimos, nos hacemos cargo entre Devido y Randazzo, donde la punta de lanza de Devido es la dirección del sindicato de la fraternidad, por eso estos paros que a veces son inexplicables. Pero en el medio estamos los trabajadores que pensamos diferente y los pasajeros que sufren. Hoy justo para ver hoy la película de Raimundo Gleiser sobre el sindicalismo, Los Traidores, altamente recomendable para entender el comportamiento de los, no digo de todos, ¿no? Porque no son todos los sindicalistas iguales, pero una gran parte de ellos son así, suficiente como para que sea un problema. ¿En cuántas seccionales están organizados? Bueno, acá en el Gran Buenos Aires estamos en el ferrocarril, en los 6 líneas prácticamente, menos Belgrano Sur. Y bueno, y en el interior, en algunas seccionales del interior, como Concordia, Paso de los Libres. ¿Sabés que, bueno, tenemos que ir cerrando un poco? ¿Cuándo son las elecciones? No, las elecciones de delegados son el año que viene. ¿Tiene algún nombre la lista? Esto todavía no lo definimos. Es un grupo que tenemos que ser cuidadosos, porque nuestro gremio tiene una historia de verticalidad, ¿viste? Muy fuerte, una tradición vertical muy fuerte, y hay que ser cuidadoso, hasta a veces están los nombres que uno le pone a la agrupación, ¿no? Somos una agrupación, bueno, que propone una salida alternativa. Bueno, a ver, ayer me comentabas que un compañero hace unos días, un compañero, para ir cerrando, ¿no? Hay un compañero del MONAFE que en Tucumán sufrió una agresión, no necesariamente por el tema ferroviario. ¿Por qué no aprovechás ahora y nos decís unas palabras? Voy a tratar de ser sintético. Luis Córdoba es un compañero nuestro, conductor de trenes eléctricos, que bueno, fue uno de los tantos despedidos en los 90, ¿no? Él nunca dejó de luchar por la causa ferroviaria, por la recuperación del tren. Él vive en la Florida, en Tucumán, pero es un militante que está con las causas sociales. Estaban denunciando la contaminación ambiental del ingenio La Florida, el monopolio del transporte en La Florida, la connivencia que hay entre el gobierno local y las patotas que acallan la protesta de la gente.
Y bueno, sufrió una agresión brutal en su familia, como muchos militantes, ¿no es cierto? Esto está documentado, hay denuncia. Los camiones que vienen del ingenio cruzan el medio del pueblo a cualquier velocidad, camiones de mucho porte y en gran cantidad. Aparte de desparramar, ¿no?, toda esa cosa que transportan de la caña de azúcar. Y bueno, esta gente se viene manifestando, denunciando todas estas anormalidades, y bueno, fueron brutalmente agredidos y para que no protestaran, para Sí, que no en digan... Tucumán hay casi una dictadura, ¿no? Es lo que plantea nuestro compañero. Las bandas están ligadas al gobierno comunal, al gobierno provincial, y bueno, actúan impunemente, porque no es que le han pegado en una manifestación, no, fueron a buscarlo a la casa directamente, bueno, agrediendo a los hijos, a las hijas, a las mujeres. Sí, ya venía con el caso de Paulina Levos, que son todos temas, cualquier protesta es tratada con un nivel de violencia propio de una dictadura, sí, donde propiamente, no el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, desde el Monafé, por supuesto, nos solidarizamos con nuestro compañero, posiblemente viajemos a Tucumán y estamos, bueno, a todas las organizaciones sociales amigas, a todos los luchadores, digamos, de causas sociales justas, tratando de que se enteren de este tema para llegar a esa solidaridad, ¿no es cierto? Bueno, Ramón, para ir cerrando voy a leer una cuestión que tiene que ver con el tema ferroviario, ¿no? En Argentina, solo el 14% de la carga se hace en tren, en Brasil el 28% en tren, en Estados Unidos el 38% en tren y el 55% por barco, ¿no?, fluvial, y solo el 7% por camión. En Francia el 40% en ferrocarril y en Rusia el 80% en ferrocarril, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja que tiene el tren? El tren tiene muchas ventajas, ¿no? Pero que no contamina, que puede llevar... Pero la principal ventaja en términos económicos directos, brutales, es el costo del flete, ¿no? O sea, toda la producción que se lleva por tren es mucho más barata, o sea, tiene mucho menos costo de transporte, o sea, se le incrementa en su punto de llegada mucho menos que lo que son otros tipos de transporte, ¿no? Lo importante que sería recuperar el sistema ferroviario, inclusive para los precios de las cosas que se transportan, se consumen, ¿no? Bueno, Ramón, te agradecemos que haya venido y nos vemos en Miserias de Economía la semana que viene aquí en Barricada TV.